Buenos días, Dios los bendiga, feliz fin de semana, estamos hoy a 18 de febrero, viernes, día de la misericordia en nuestro Señor, hoy día del Señor, en la misericordia de su presencia gloriosa y eterna. Estamos celebrando a Santa Bernardita de Sovirus, en el año 1879. Ella es la que María Santísima le dio la gracia de Lourdes, en esa gracia de bendición. Bueno, pues en el nombre de Jesús, bendiciones a todos los que en ese nombre llevan margaritas. Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Y el Señor los bendice a quienes en este día nacieron, pero no llevan el nombre de Margarita, a los que en este día es su santo o sus cumpleaños. Bendecidos sean en el Señor. Escuchamos esta alabanza en el Espíritu del Señor que nos acompaña hoy viernes en el Señor. Bendiciones a todos, a todas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nació en Lourdes, Francia, en el año 1844, hija de padres supremamente pobres. En el bautismo le pusieron el nombre de María Bernardita. Perdón, no era Margarita, Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos lo llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Su padre vivía en un sótano
húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital, y la niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentos, de la alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraba. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera que la dejó sumamente debilitada a causa también del clima terriblemente frío en invierno. En aquella región Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios producen continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompaña y la atormenta toda su vida. Al final de su existencia sufrirá también de tuberculosis. Y en ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: mi Padre, el árbol que más quiere, lo poda, con sufrimientos para que produzca más frutos. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge a los que no valen a los ojos del mundo para confundir los vanidosos del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía ni leer, ni escribir, ni había hecho la primera comunión, porque no había logrado aprenderse el catecismo, pero tenía unas grandes cualidades. Rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Un día ve a una oveja con una mancha verde sobre la lana y le pregunta al papá: ¿por qué tiene esa mancha verde? El papá, queriendo chancearse, le responde: es que se indigestaron para comer demasiado pasto. La muchachita se pone a llorar y exclama: pobre oveja, se va a reventar. Y entonces el Señor Subirio le dice que era una mentira, y una compañera le dice: es necesario ser tan tonta para creer eso que le dijo su padre era verdad. Bernardita responde: es que como yo jamás he dicho una mentira, me imagino que los demás tampoco decían nunca una mentira. Desde el 11 de febrero del año 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Santísima Virgen se le apareció 18 veces a Bernardita. Las apariciones la podemos leer en el detalle del día 11 de febrero de este libro. A Nuestra Señora de Lourdes le dijo: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita después de las apariciones estaban llenas de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo una gran santidad tan grande que se ganó enormes premios en el cielo. La gente le llevaba dinero después de que supieron que la Virgen Santísima se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra Señora le había contado 3 secretos que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de esos secretos era que no debería recibir dinero ni regalos de nadie, y el otro, que no hiciera nunca nada que trajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de todas las exhibiciones. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos. Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo, y hasta algunas declaraban que no creían en lo que ella había visto. Cuando la mamá le llamaba a atender algunas visitas, ella se estremecía y a veces se echaba a llorar. Vaya, les decía la señora, ten valor. Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a las visitas, y demostrando mucha alegría y mucha paciencia, como si aquello no le costara ningún sacrificio. Para burlarse de ella, porque la Virgen le había dicho que masticaría una hierba amarga como sacrificio. Y la señora
alcalde le dijo: es que la confundieron con una ternera. Y la niña respondió: señor alcalde, ¿a usted le sirve la lechuga en el almuerzo? Claro que sí. Y es lo que confunden a una ternera, y es lo que come, la confunde con una ternera. Todos se rieron y se dieron cuenta de que era humilde pero no tonta. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las hijas de la caridad de Nevers. Demoraron en admitirla porque su salud era muy débil, pero al fin la admitieron, y a los 4 meses de estar en la comunidad estuvo a punto de morir por un ataque de asma, y la recibieron con voto religioso, pero enseguida se curó. En la comunidad hizo de enfermera y de sacristana, y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llevaban los más terribles ataques, exclamaba: lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad, para cumplir lo que me recomendó la Santísima Virgen. Ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección consiste en permitirle que lleguen la incomprensión, muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y que al hacerle la persecución piensan que con eso están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superiora durante los primeros años una religiosa, una mujer que le tenía una antipatía total, y casi todo lo que ella hacía lo juzgaba negativamente. Así, por ejemplo, a causa de una fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora le decía que Bernardita cojeaba para que la gente, al ver la religiosa, pudiera distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen, y así en un sinnúmero de detalles desagradables le hacía sufrir. Y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo eso. Recordaba muy bien la noticia que le había dado la Madre de Dios: no te hará feliz en esta vida, pero sí en la otra. Duró 15 años la religiosa. Los primeros 6 años estuvo trabajando, pero se fue tratada con mucha indiferencia por los superiores. Después, a los otros 9 años, padeció noches y días y 2 terribles enfermedades: el asma y la tuberculosis. Cuando llevaba el invierno con un frío de varios grados bajo cero, se ahogaba continuamente y su vida era un continuo sufrir. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que se fue a visitar a la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allá. Ella repetía: ¿quién pudiera ir hasta allá y sin ser vista? Cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estará dispuesto a cualquier sacrificio con tal de que volverla a ver. Tan bella es. Al llegar a la comunidad, reunieron a las religiosas y le pidieron que le contara cómo había sido las apariciones de la Virgen. Luego le prohibieron volver a hablar de eso, y en los 15 años de religiosa ya no se le permitió tratar ese tema. Son sacrificios que los santos le preparaban altísimos puestos en el cielo. Cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino a Roma y le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición, y en él le llevaría personalmente. Bernardita, con manos temblorosas, escribe: Santo Padre, qué atrevimiento que yo, una pobre hermana, escriba al Sumo Pontífice, pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma,
y vuelta de viaje, el señor obispo le trajo una bendición especial del Papa y un crucifijo de plata que le enviara de regalo el Santo Padre. El 16 de abril del año 1879 exclamó emocionada: yo vi la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era. Y después de unos momentos de silencio extremo, emocionada, ruega, Señora, por esta pobre pecadora. Y apretando el crucifijo sobre su corazón se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. En los funerales de Bernardita asistió una muchedumbre inmensa y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. Y el 8 de diciembre del año 1933, el Santo Padre Pío IX lo declaró santa. Bernardita, tú que tuviste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Bernardita de Subirius. Es esta imagen que tenemos allá en Francia, Lourdes, religiosa. El Señor nos invita a vivir en su presencia en este día, viernes, fin de semana, que el Señor nos regala en bendición. Bendiciones a todas las Bernardas, a todos los Bernardos. Tengo un hermano sacerdote, Bernardo Lagunes, es día de su santo. Bernardos que tenemos por ahí. Y bueno, pues el Señor los colme de gracia, bendición y fortaleza. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala en esta mañana en su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que alguno de los aquí presentes no morirá sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en este fin de semana el Señor nos está invitando a abrir nuestro corazón en este tema de gracia y bendición en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Nos habla el Señor. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos a la par, una enseñanza a la par para los dos. En otras ocasiones la audiencia solamente es los discípulos, los apóstoles. La audiencia solamente es a veces la multitud, solos ellos. Y hoy Jesús se dirige a los dos sobre el tema del seguimiento, el discipulado. Para ser discípulo de Jesús tenemos que renunciar a algunas cosas. Y dentro de algunas, el paso del tiempo nos invita a renunciar a todas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas enamorándote y vas renunciando a tu vida de soltero. Vas renunciando a tus diversiones de solo, de una persona soltera, solo. En esa situación, cuando te vas enamorando, vas haciendo compatible tus intereses con quien estás negociando ese amor. Y por eso ser discípulo de Jesús implica renunciar a muchas cosas que en la tierra nos ha permitido tener esa cercanía. Por eso mismo, el que quiera venir conmigo,
el que quiera venir conmigo. Es importante este contexto porque pues el Señor nos está invitando antes de que se den los pasos propios de la ida hacia Jesús. Y los pasos propios para ir a Jesús es morir. Pero al momento de llegar a morir, ya nosotros no vamos a poder hacer nada. Lo que estás entretejiendo hoy, esa es la vida coherente. Ahora, hay una vez un hermano ministro me hizo una pregunta, pues lógica en torno a la realidad de su vida como ministro. Y me preguntó, la pregunta no se la pude contestar de inmediato porque mi pensamiento generó una inquietud. Y me preguntó, entonces, padre, los años que yo he vivido como ministro no sirven para que yo me gane ya el reino de los cielos. Y él tenía un buen de años como ministro extraordinario de la Eucaristía. Y yo le dije, mira, realmente no creo que sea el cúmulo de años lo que puede ser que te ganes el reino de los cielos. Lo que es real es el camino de conversión que debes demostrar con la Eucaristía que estás viviendo. Con la Eucaristía que estás viviendo es una vestimenta de gracia que debes demostrar ahí en el caminar. Entonces cuando él me dijo, me sacudió su pregunta, porque también me cuestioné yo los años que llevo yo como sacerdote, pues cuántas celebraciones he vivido, he celebrado, he acontecido, y tengo que tener ese cambio, tengo que tener esa conversión, esa continua conversión, ese continuo cambio. Por eso dice Jesús, el que quiera venir conmigo, el que quiera. Hoy te está invitando el que quiera. Un ofrecimiento específico de que si no quieres, pues no te preocupes. Yo sé que en el purgatorio me vas a seguir viendo y ahí sí vas a querer, pero ya no vas a poder. Entonces, aquel hermano ministro me preguntó por la cantidad de años. Entonces, mi tiempo que yo he invertido aquí no, hijo, aquí no es garantía de antigüedad. Aquí no hay garantía de antigüedad. Aquí la garantía es de vivir intensamente el día con la gracia y la conversión en la humildad de ser un buen servidor. Por eso mismo tú dirás, es que tiene años que te amo como esposa, como esposo. Pues los años no sirven si no tienes una intensidad de amor ante tu marido, ante tu mujer. ¿Por qué? Porque los años no van a decir nada si en ese día estás viviendo como perros y gatos. No van a decir nada los años si estás viviendo hoy, yo me vivo aquí y tú vete a vivir con quien quieras. Sí, porque puede ser la mujer que sea pues muy propia de sí misma y no tenga esa cercanía con su marido y le permita, vete. No quiero saber nada de ti y no haga nada por tener galantería. Dice el Señor que renuncia a sí mismo. Cuando tú no renuncias a ti mismo, pues en verdad estás haciendo las cosas que no son el plan de Dios. Si tú digas, es que yo rezo todo el tiempo, Padre, yo le digo a papá Dios, y le dices cuántas cosas a Dios, diciéndole con un respeto a la Eucaristía, con un respeto a los sacramentos, pero no respetas a tu marido, no defiendes a tu marido de la misma tentación. Tienes que defenderlos, tienes que defenderte con él, no ante él. Tienes que defenderte con él, no contra él. Por eso tienes que renunciar a ti mismo y cargar tu cruz. Cargar su cruz y me sigan. Son acciones continuas y coherentes que el Señor nos da. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí, por el Evangelio, la encontrará.
la salvará. Entonces hoy el Señor nos está invitando a tener ese proceso de gracia y de bendición. Nos está invitando a tener ese encuentro de su presencia divina. Nos está invitando. Si tú no quieres, es decir, decir como dice Santiago, ¿no? ¿Cómo dices que ves a Dios? ¿Cómo dices que ves a Dios si al hermano que está al lado, llamado esposo, que es tu hermano en Cristo, que es tu esposo, que es tu hermano, pues no lo quieres ver, pues no lo quieres tratar? Entonces no hay esa situación de gracia y bendición. Por eso el Señor dice, el que quiera venir. Fíjate que hay uno de los santos, voy a hablarle bueno, no es santo todavía, María Sima. Perdón. Ay, se me antojó. María Sima, una mujer que reza mucho el Santo Rosario y que es una mujer de intercesora. Ella intercede por las ánimas del purgatorio. Y dice María Sima que ella, al momento de hacer el rosario y entregarse a ir a la Eucaristía para pedirle por las ánimas del purgatorio, ella observa la grandeza de Dios en la iglesia triunfante, los santos, los ángeles, las vírgenes, los mártires. Entrega y observa en la misma Eucaristía que ellos están observando la presencia santificante de la gracia eucarística. Bueno, nosotros enfrente de lo que estamos viendo, pero muchas veces nada más vemos con los ojos de la razón. No hemos entendido que ver con los ojos del alma es tener fe ciega, fe entradamente en el Señor. Y por eso mismo, cuando el Señor nos habla, nos dice esa gracia y esa bendición. Ahora, dice María Sima, que también la iglesia triunfante, purgante, está viendo la Santa y Sagrada Eucaristía, que la iglesia militante, tú y yo, la iglesia peregrina, estamos celebrando. Por eso dice Jesús, si alguno quiere, si no quieres hoy como iglesia peregrina, como iglesia militante, pues el día de mañana vas a estar en el purgatorio y entonces vas a querer, pero no se va a poder. No se va a poder, porque donde te quedes parado en muerte, ahí irás o al cielo o irás al purgatorio. Eso depende de ti. Es que, Padre, yo ya me confesé, pero no le he ido a hablar a mi hermano. Pues tu confesión no ha quedado del todo expresa en la gracia de Dios. Padre, pues es que yo ya me confesé, pero no he ido a reparar el daño a mi pariente. Pues te confesaste, es como un ritual, pero no has puesto la gracia fluyente, que fluya de ti hacia los demás, que fluya hacia los demás con la gracia de bendición. Por eso dice Jesús, el que quiera venir conmigo. Si no quieres, no te preocupes, que en el purgatorio vas a querer, pero ya no vas a poder. Y hoy te estoy invitando a que quieras, pero estás ensimismado en ti, y ese hace que tú tengas peso, tengas dificultad, tengas momentos difíciles. Tienes que renunciar a ti mismo. Tenemos que cargar la cruz y tenemos que seguirlo. Son acciones que tenemos que tener continuamente en nuestra vida. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Es que dice que yo ya estoy salvándome la vida porque pues, yo ya me hice mi bautizo, mi confirmación, mi primera comunión. Ok, ya lo hiciste.
Eso es un estado de vida que el Señor nos regala en los sacramentos de iniciación, en ese estado de vida para que nosotros vayamos entregándonos en una continua presencia. Es decir, yo ya tengo el sello de bautizo, de confirmación, de primera comunión como sacramento de iniciación, pero realmente no se me ha visto una buena acción. Escucha cómo dice la parte final de la lectura de hoy. La primera lectura dice aquí, fíjate en la fe, cómo la fe colabora con las obras y por las obras perfecciona su fe. Y sí, así pues, así se cumplió lo que dice el pasaje de las Escrituras. Abraham tuvo fe en Dios y eso le valió la justificación. Por eso se llamó amigo de Dios. La fe sin obras es como un cuerpo sin respiración. Un cuerpo sin respiración está muerto. Entonces ahora aquí en estas, si quieres, es un cuerpo que tiene que tener una acción. Y tenemos que renunciar a nosotros mismos, egoísmo, soberbia, engreimiento. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, las intenciones, los pecados, las inclinaciones, las tentaciones. Renunciar a nosotros mismos. Escuchamos la vida de Santa Bernardita, que tuvo muchas dificultades y ella sabía que cuanto más dificultades es la vida de los santos, que se lleva a la vida de santidad y de gracia. Y hoy Jesús nos está invitando, renunciemos a nosotros mismos, renunciemos y carguemos nuestra cruz y sigámoslo. Muchas gentes tienen mucho sufrimiento, Padre, es que yo tengo mucho sufrimiento. Yo vivo con un sufrimiento constante en este dolor de mi enfermedad y junto con mi enfermedad los problemas de mi marido que me genera a los de mis hijos. Entonces tú tienes un dolor sin cruz porque no sigues a Jesús y tienes una historia de lamentos y siempre te andas lamentando, quejándote. Una enfermedad grande o pequeña, tus sentimientos las haces más grande y más grande. Y mucha gente vive con ese sufrimiento sin Jesús. Lleva una cruz sin Jesús. Otras personas llevan un Jesús sin cruz. ¿Qué quiero decirte un Jesús? Pues que me haga este milagro, que me haga este prodigio, que me haga esta obra, rezo novenas, rezo Eucaristías, me confieso, pero vienen los sufrimientos, vienen los dolores y enseguida empezamos a tener un sentimentalismo. Jesús nos acerca a su cruz. Entonces algunas personas nada más viven con Jesús, el que hace milagros, pero cuando se acerca a la cruz, rehuimos, renegamos, jadeamos, pataleamos. Y otras personas viven con mucho dolor, con una cruz, con mucho dolor y enfermedades y problemas, con una cruz, pero no tienen a Jesús. Y así es lo que pasa en este caminar. Dice Jesús aquí, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Sí, hay mucha gente que gana muy bien dinero. Hay otras que realmente se gastan mucho siendo patrones y quieren sacar todos los bienes de la tierra para poder vivir holgada, cómoda, vivamente. Y en verdad que lo viven. Pero dice Jesús, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde su vida? Llegas a casa en una muy bonita casa, estás sumamente cansado, que no disfrutas tu casa. Tienes bonitos sillones, tienes bonitas tu sala, pero tú lo que llegas nada más es derechito a la cama, a comer y a la cama, y de la cama al día siguiente a la chamba. Y tu casa es verdaderamente nada más tiene una habitación,
Y digo una habitación porque tienes muchas habitaciones en tu casa, pero la única que ocupas es tu cuarto. Y bueno, ¿de qué le sirve? Dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Fíjate que un señor una vez me decía cuando lo fui a visitar, estaba enfermo. Yo lo conozco a ese señor, gracias a Dios, y tiene un haber económico solvente. Y dice, padre, fíjate que ahora que estoy enfermo, sé cuántas habitaciones tiene mi casa. Y a pesar de que yo la haya construido, edificado y llenado de muebles, no me había pasado ni siquiera un día en cada una de las habitaciones que me encanta esa casa. Y bueno, pues dice el Señor, ¿qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? A él le falta la salud ahora y está en su casa, está viviéndola. Y si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, ante esta gente idólatra y pagana, pues yo también me avergonzaré ante él cuando venga con la gloria del Padre entre los santos del cielo, los santos ángeles del cielo. Entonces hoy te pido en el nombre de Jesús a que lo que tengas lo vivas, pero vivirlo al servicio de los demás, porque muchas gentes lo viven y en verdad no sirven. Y dice aquí el Señor en la boca de Santiago, una fe sin obras es como un cuerpo sin respiración. Un cuerpo que no respira, dice, ¿de qué le sirve a uno? Así pasa con la fe. Si no te traduce en obras, está completamente muerta. Y hoy Jesús nos invita a tener ese espíritu de gracia en su presencia y en su bendición. Hoy es viernes en el Señor, viernes de misericordia. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque nos invitas a cerrar este fin de semana a los pies de Jesús de la misericordia. Y te pido, Señor, que nos llenes con tu presencia santa y gloriosa. Suscita en nosotros la gracia de saber ser testigos de tu amor y de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú estás con nosotros constantemente. Y nos invitas a abrir nuestro corazón. Te pido por todos los que en convalecencia están en esta enfermedad, que se ha agravado su sistema respiratorio, y que hoy el Señor nos invita a abrir nuestro corazón. Por los méritos de tu divina infancia, querido divino niño Jesús, asiste a mis hermanos más necesitados. Y hoy, como dices tú en la palabra, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Enséñanos, Señor, a renunciar a todo aquello que está estorbando para tener comunión contigo. Todo aquello que está haciendo que nosotros desviemos nuestro caminar. Y con tu gracia divina y gloriosa, asístenos con tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Y la sangre preciosa de Cristo te cubra, te lleve, llene de toda gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendecidos sean, hermanos. Feliz fin de semana para todos. Feliz viernes. A Jesús de la Misericordia. Nos vemos a rato en la celebración en esta misma página. Compártanla y los espero en el Señor. Así sea.